Bien, seguimos en Revista 110 ahora con nuestro siguiente invitado, doctor Jacín. Bien, señores, con el doctor Enriquillo Matos nosotros podíamos hablar de muchísimos temas y lo vamos a hacer, pero con el doctor Matos podemos hablar de medicina, podemos hablar de Promese, podemos hablar de política PLDista y podemos hablar de la Asociación Médica, hoy Colegio Médico Dominicano, podemos hablar de docencia, podemos hablar de medicina interna, podemos hablar de sindicalismo médico versus academia. Entonces, vamos a tratar algunos de esos temas, pero sobre todo el de el Estado como suplidor de medicinas de primera necesidad. Antes quisiera hacer unas aclaraciones, porque es que la revista deja de ser un programa de televisión y se pasa a ser como el del diario vivir. Nos dicen que por qué es la frecuencia del sector de oposición de publicar encuestas por firmas conocidas y no conocidas. Miren qué es lo que pasa. La oposición tiene información real de la situación real. Y a veces las encuestas están... ¿Sigo aún así? Sí, siga, doctor. Sí, siga. sí. Las encuestas, sí, porque se nos fue aquí, pero ya. Ok. Las encuestas tienen una condición, no solamente el condicionar y dar una información, sino ni que tomar la temperatura en el momento que sé yo qué. La encuesta condiciona la percepción y el objetivo del grupo de Abinader y de Leonel es condicionar la percepción. Por eso usted ve que se disparan con un 54%, en que yo particularmente creo que ellos están obligados a hacer una percepción de primera vuelta, porque en la segunda vuelta ellos no confían entre ellos dos, entre Leonel y Danilo, entre Leonel y Luis. Entonces, tentan una guerra que quien está beneficiándose es Gonzalo, que sí publica que en este momento él está por encima, pero que no, ninguno de los dos está por encima de la mitad más uno. Eso es la razón por la que cada día en las redes aparece una encuesta de la oposición. Esas son contradicciones que debe conocer la gente, porque la gente, las redes lo dicen. Antes decían, eso salió en los periódicos. El otro tema es cómo se contradicen en lo esencial. El gobierno pidió la otra vez 17 días y le dieron 25 para el estado de emergencia, estado de excepción. Ahora pidió 25 y le dieron 17. ¿Por qué? Porque el Congreso hoy es mayoritariamente de oposición. Al irse Leonel, un grupo de PLDistas se fue con él. Entonces, ellos tenían que demostrarle al gobierno que ellos eran el jefe. Y lo demostraron bajando de 25 a 17. Total, que se contradicen cuando los ayuntamientos del PRM y de la oposición declaran estado de emergencia, pero no declararon 17 días, declararon 60 días de estado de emergencia. Entonces, nosotros lo dejamos, pero la gente lo sabe, lo que están haciendo. Después que no se quejen, solamente poner el 5 de julio es una ventaja para el PLD, porque todo lo que haga el PRD el 5 de julio no le beneficia. Podemos hablar mucho de eso, pero no podemos desperdiciar al doctor Enriquillo Matos. Enriquillo Matos está con nosotros, es el director del programa de medicamentos esenciales, lo que yo no sé qué quiere decir CAL. Doctor, Central de Apoyo Logístico. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros. Pregunta, el programa fuera de la crisis, ¿cómo funciona Promese fuera de la crisis? ¿Cómo adquiere, cómo vende y cómo elige su vademecum? Antes de hablar de la crisis. Bueno, primero, gracias. Gracias a ti. Gracias por recibirnos. Le escuchamos desde tempranito y yo creo que nos parecemos en algo, que casi siempre estamos contrario a la corriente. En esa parte estamos nos parecemos.
Es decir, no aceptamos moda y siempre tomamos decisiones en función del interés o de lo que creemos. Entendemos. Así es. Sin temor a las apreciaciones de momento y los modismos. El Promesecal tiene como responsabilidad suministrar de manera oportuna, a bajo costo, los medicamentos y los insumos que utiliza el sistema público de la República Dominicana de Salud. Es por ello que, partiendo de una planificación de 2 años, se establecen 2 licitaciones fundamentales en el año. Una gran licitación nacional y una licitación de urgencia en función, exacto, complementaria en función de algunos ítems, algunos productos que se quedan cortos, que se quedan vacíos en la licitación nacional. ¿Cuántos productos están en el vademecum de ustedes? Cerca de 2.000 productos. Esos 2.000 productos, doctor, ¿cómo se adquieren? ¿Se adquieren por concurso o la ley le permite comprarlo directamente al suplidor de mejor oferta? No, por concurso, cumpliendo de manera estricta la ley 340-06. De modo esos concursos, doctor, ¿son laboratorios tradicionales o son un grupo de laboratorios especializados en venderle a ustedes? Las dos cosas. Hay un grupo de productores nacionales e importadores que tienen como elemento fundamental de comercial a Promesecal. Bien. Y otro doctor, grupo, sí. Y otro grupo del mercado nacional que están en otro tipo de actividades. De actividades y que concursan en Promesecal. Doctor. Casi todo el sistema de producción nacional está vinculado de algún modo. Doctor, lo voy a llevar un poquito como caña para el ingenio, porque es difícil conseguir al doctor Enriquillo Matos. Y quería decirle, primero, ¿cómo se suplen de los fondos? Es decir, ustedes tienen fondos de recuperación vendiéndole al público en las farmacias del pueblo y ahí se vende, y con qué margen venden. Pero acuérdese que ustedes también pagan personal. Si ese porcentaje cubre esos gastos o si el Estado tiene que complementarlo con alguna otra suma. El Estado Dominicano establece un presupuesto. Ese presupuesto es para la compra fundamentalmente de medicamentos. Los recursos que proceden de la venta de esos medicamentos van al Fondo del Tesoro Nacional. Es decir, no pasa por la administración de Promesecal. Si usted vende a una farmacia del pueblo, 1.000 pesos, ese 1.000 pesos el colector lo lleva al Banco de Reserva y el Banco de Reserva lo lleva a la tesorería. Eso no va a Promese. No va a Promese. Nosotros no manejamos fondos, nosotros manejamos procesos solamente. Y otra cosa, más o menos, doctor, ¿cuánto el Estado, por ejemplo, en este año, le da más de 100 millones mensuales a Promese? El presupuesto de Promese es alrededor de cerca de 4.000 millones de pesos al año. Es mucho más. 2 por 12 es como 200 millones. Pero ahí están los gastos administrativos. Bien. Y las ventas, aunque no vayan a ustedes, ¿a cuánto pueden ascender? Las ventas que hacen en las farmacias populares. Pueden ascender a cerca de 2.000 millones de pesos. Bien, es decir que la mitad es de lo que le da 4.000 el Estado y ustedes solamente recuperan 2.000. Así es. Doctor, ¿cuántas farmacias tienen abiertas en todo el país? 558 farmacias del pueblo. ¿Cuántos empleados trabajan en todo Promese? 2.100 empleados. Pero, ¿qué dice usted que lo interrumpí? Pero en esta etapa del COVID-19 hay algunos centros que han salido de servicio. Ok. Hay algunas farmacias que están en instituciones privadas, en instituciones públicas. Yo quisiera que lo de la crisis la dejemos para el final y estamos trabajando en cómo funciona Promese.
Correcto. Ese último concurso que trajo tantas controversias aquí, estaban los suplidores tradicionales, se le compró a 7 o a 8 y 2 o 3 salieron rebuznando. ¿Cuál es la verdad de ese último? Y fue rebuznando, literalmente. Yo le envié, doctor, sí, pero yo quiero que el público lo conozca. Una comunicación bastante explícita extensa, que quisiera resumir de manera muy especial, ¿no? El último concurso, o el penúltimo concurso, que es el que usted hace referencia, fue dirigido al productor nacional mediante un decreto que no es nada más en Promesecal, sino en todo el ámbito, ¿no? Agricultura, etcétera. El Estado Dominicano quería favorecer la industria nacional y se pidió a todas las instituciones que una parte de los concursos fueran a ese productor nacional. Eso creó algún divorcio con lo que es el importador de medicamentos, porque en ese momento no le tocaba a ellos. Se hizo una proyección pública de unos 1.000 millones de pesos por ese concepto. Pero al final, y usted entenderá las razones por qué, había muchos productores que no tenían la capacidad, ¿no? de suplir todo lo que estaba establecido en ese presupuesto. Bien. Hasta que finalmente ese presupuesto llegó a 400 millones de pesos. Participaron 16 empresas. No fueron 1.500 millones, como se dijo. No, 400 ese era el presupuesto que completaba, que usted dice que se hace correctamente. Después de allá. Entonces, esos 400 millones de pesos concursaron 16 productores. Ganaron la licitación 13, es decir, que solamente quedaron fuera del concurso 5. unos 5. Y de esos 5, lógicamente, la mayoría no mostró ningún grado de inconformidad. Sí, no lo mostró dentro, pero fue a los medios. Y ahí es que nosotros hicimos el comentario. Doctor. Perfecto, pero un momentito. El hecho de que ganaran unos 13 de los 16, eso demuestra algún nivel de participación y democracia. Sí, pero quiero, en beneficio del doctor Enriquillo Mato, decir que hay una conducta de vida. Primero, como presidente del colegio, tuvo una línea. Primero, su directiva no era una directiva que todos iguales pensaban, es decir, que había gente de todos los partidos. Segundo, no apoyaba huelgas porque tiene un principio que es que los servicios públicos, específicamente salud, no deben de lesionar al paciente. Tercero, en su administración, en las pocas cosas que ha administrado en salud como viceministro y ahora siempre ha entendido que la oportunidad es para todos. Y hay algo que él debe entender, producto de los años que yo le llevo, y es que en todos los concursos y en todos los suplidores hay gente de todos los partidos y que usted no ha limitado eso. Es decir, esos 13 de 17 son de todos los partidos, pero los 5 que no ganaron también son de todos los partidos. Y quiero decirle que dentro de eso no hubo protesta porque ellos saben que siempre se le fue la luz aquí. Así es. Ellos saben bien que hoy pueden perder y mañana han ganado, porque hay muchos grandes suplidores. Eso se lo digo por un preámbulo que quiero decirle. Muchos de esos 5, mucho es 3, mucho es 3, no han dado públicamente, pero se han quejado con medios diciendo una falacia. Por eso le digo que han rebuznado, porque han dicho que ellos se retiraron, que no fue que no participaron, porque le pidieron dinero para la política. Yo quiero que ahora, sin ellos haberse quejado, usted le conteste. Bueno, lo primero, don Julio, que yo casi no conozco a ninguno de los oferentes, los ganadores. Es decir, regularmente ninguno de ellos me conoce a mí en términos tampoco directos, a menos que no sea de manera muy particular, que quieran tratar un tema muy especial.
Es importante decir, a propósito, que hoy, don Julio, hay la apertura del sobre B de la adjudicación nacional, es decir, 1.951 millones de pesos van a ser hoy aperturados los sobres. Regularmente, perdón, regularmente los procesos, yo soy político, recuerda, los procesos de este tipo en instituciones, de algún modo, en los procesos, a mí me tocó lamentablemente un proceso electoral. No me hubiera gustado que me tocara un proceso electoral. No conozco a nadie que frente a Enriquillo Matos, y yo sé que a usted lo ve mucha gente, no conozco a nadie que de manera directa se haya acercado a mí a ningún tipo de propósito, y el que se me ha acercado sabe que soy una persona absolutamente democrática, que entiendo que todo el mundo puede participar, que el país, la República Dominicana, es de los buenos, de los malos y de los regulares, y que la vida me ha enseñado que hay de todo en este tipo de esfuerzos. Gracias. Y creo que si algunos de ellos se acercara a Julito Jacín, va a reconocer lo que yo estoy diciendo, que yo no me acerco a nadie, absolutamente a nadie, que no los conozco. Eso sí, esta institución, ellos conocen más la institución que yo. Bien, doctor, antes de entrar en el coronavirus, quisiera pedirle que nos diga si Promese es una dependencia de salud pública o si es autónomo. Así es, una dependencia de salud pública. Es una dependencia, pero es una subsecretaría. Es una dirección nacional, dirección general. Bien. ¿Quiénes se componen la comisión de compras de Promese? La dirección de compra está establecido, usted sabe que eso lo establece la ley, el encargado de planificación, hay un director de compra, la representación de la OAI, es decir, de la Oficina de Acceso a la Información, el director administrativo y el director ejecutivo. El caso mío, donde yo nunca he participado en ninguna institución donde he estado, nunca he participado en las direcciones de compra. Doctor Matos, la doctora Ana Robles, en una participación aquí, que le preguntamos, doctora, si usted tuviera coronavirus, ¿quién le atiende? Me dice, bueno, yo quisiera un internista con subespecialidad en emergencia y en cuidados intensivos. Un emergencista de cuidados intensivos. Me dice, es el que yo prefiero. Pero esa gente primero hace medicina interna. Así es. No hacen cirugía, primero hacen medicina interna. Usted como internista, si hoy tuviera la mala suerte, pero no hay que tener demasiado mala suerte porque el porcentaje de afectados es muy alto, ¿dónde usted, para ir por parte, dónde usted se haría una prueba para saber si tiene o no ya ese virus, aunque no tenga muchos síntomas? Bueno, hace unos 3 meses me hacía esa pregunta y no sabría qué contestarle, pero en este momento yo puedo decirle, don Julio, que cualquiera de los centros, en el caso de Santo Domingo, que están tratando el COVID-19, yo diría que tienen más o menos las mismas características. Tú dices los hospitales del Estado. Puede ser Ramón de Lara, puede ser el Hospital de la Policía Nacional, puede ser Sedimá, puede ser la Plaza de la Salud, puede Moscoso ser Puello. Moscoso Puello. Bien. Ahora pasando. Lógicamente no menciono como primera opción el Hospital Padre Villini, que es mi hospital, porque sí, pero está cerrado. Está cerrado parcialmente. Doctor, ¿y los centros de atención primaria no están incluidos en diagnóstico de coronavirus, verdad? Sí. Se hace lógicamente a través primero, antes del centro de primer nivel de atención, se hace con las direcciones provinciales de salud. Es decir, bien, yo me siento un síntoma o siento algún nivel tuve alguna cercanía con alguien que dio positivo, la bien, dirección provincial se acerca a mí, me hace la prueba y entonces, dependiendo de las condiciones clínicas, entra un segundo nivel o tercer nivel,
o se queda como domiciliario aislado. Doctor, tenemos a nuestro querido amigo Horacio Montenegro, que va a continuar conversando con usted, pero yo quiero llenar un poco las interrogantes. En el caso supuesto de que una ARS, específicamente SENASA subsidiada, cubra un medicamento que ustedes tienen, esa ARS le paga a Promese, o usted, el que compre en Promese, ustedes no cobran nada a las ARS. Nosotros en este momento estamos instalando un software que nos va a permitir, y esa es la respuesta que le voy a dar. Y yo entiendo que Promesecal, usted ahora mismo tiene una ARS y va a la farmacia privada y le va a corresponder el 70% del medicamento en función de si ese medicamento está dentro del cuadro básico de medicamentos. Bien. ¿Qué pasa? Si al doctor Julito Jacín tiene que ir a comprar en la farmacia privada, le cuesta 4,000 pesos, probablemente en la farmacia del pueblo le toca esos 100 pesos o 75 Bien. Pesos. Perfecto. Entonces usted tiene que ir a la farmacia del pueblo y entonces no está dentro de las respuestas que usted dice, tiene que pagarlo todo. Y la propuesta que nosotros vamos a hacer al país ahora es que usted vaya a la farmacia del pueblo solamente con su carnet y no tenga que hacer ninguna erogación. Estaría ganando el Estado Dominicano porque le estaría siendo retribuido una parte. Usted no tendría que hacer un pago de diferencia. Y esa es una ustedes le cobrarían a la ARS del Estado. Exactamente. Bien, perfecto. Ahora hay una situación. Vamos a hacer una pausa porque nosotros le hemos robado tiempo a Salud y Previsión y va a comenzar ahora el programa con el mismo doctor Enriquillo Matos, Horacio Montenegro, Carlos Alonso y un servidor en Salud y Previsión desde el punto de vista de la seguridad social y del coronavirus. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el doctor Enriquillo Matos, internista y director de Promese. Bien, estamos ya en Salud y Previsión, revista 110. Julio Jacín, Horacio Montenegro, nuestro invitado Enriquillo Matos. Continuamos a través de Coral. Buenos días. Bien, seguimos con Enriquillo Matos. Luego tenemos a un amigo después del señor Matos. Pero Montenegro va a seguir con la tónica de seguridad social y Promese. Adelante, Montenegro. Buen día. Doctor, profundizar un poquitito más para entender lo que usted estaba comentando en la pausa anterior respecto del acceso que van a tener el usuario, ¿cierto? Las personas que están beneficiadas en el régimen subsidiado para poder adquirir los medicamentos en farmacia, ¿cierto? Con la cobertura que le da Promese en cierta combinación con la ARS estatal. Para que las personas que no están viendo, tengan claridad de cómo accionar ese mecanismo. Bueno, la intención es que a partir del nuevo software que tiene la institución y que igualmente se ha ido renovando, en principio SENASA, pero que igual tienen el mismo derecho las administradoras de riesgo de salud privado. Nosotros hemos visualizado que si un paciente se le indica, un usuario de los servicios sanitarios, se le indica que es miembro, pertenece a una ARS, va a una farmacia privada, esa farmacia privada le va a cobrar un porcentaje a la administradora de riesgo de salud y
el afiliado va a pagar un 30% en función de los 8,000 pesos al año que le corresponde al afiliado de la Seguridad Social. Muchas veces ese 30% el afiliado no tiene ese dinero para pagar o se le vence la disponibilidad antes del año. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, artritis, es decir, hipertensión arterial, es decir, cualquier tipo de enfermedad crónica, a los 2 meses, 3 meses, probablemente no tenga ya la cobertura en la farmacia privada. Pero ¿qué sucede? Que esos mismos productos se venden en la farmacia del pueblo, en la farmacia de Promesecal. Y estos lo que hacen es que empiezan entonces y van y compran en la farmacia del pueblo, que aunque es muy poco dinero, al final entonces no quedan beneficiados desde el punto de vista de que su administradora de riesgo de salud pague por ello. La intención ahora es que a través de nuestro software, ese paciente vaya, compre en la farmacia del pueblo, no tiene que llevar dinero líquido, sino que puede ir con su tarjeta de crédito, su tarjeta, de la Seguridad Social, y en Promesecal entonces nosotros le estaríamos cobrando a la administradora de riesgo de salud. El afiliado no tiene que gastar mucho dinero, tiene la posibilidad de garantizar el tratamiento durante todo el año y probablemente no va a consumir los 8,000 pesos a la que tiene posibilidad de accesar a través de lo que establece la Seguridad Social en estos momentos. Enriquillo. Eso tiene algún nivel de dificultad, tal como lo planteó don Julio, que es posible que no le llegue a la farmacia privada, no se sienta cómodo con ese negocio, pero es una posibilidad. Disculpen que se fue la luz aquí en Promesecal, pero yo espero que regrese de inmediato. Antes de que en lo que eso se normaliza, doctor Matos, en el programa de hoy va a participar alguien que es nieto de su líder. Va a participar en el programa Matías Bosch. Matías Bosch es hijo de Patricio Bosch, que a su vez es hijo de Bosch, de Juan Bosch y doña Carmen Quidielo, que por cierto, en el día de ayer doña Carmen cumplió 105 años. Pero no es tan sencillo, porque además de ser 105 años y viuda de Bosch, con el agravante de que detrás de cada hombre de éxito hay una mujer. Esa mujer fue doña Carmen, que es la abuela de Matías, y que jugó un papel muy importante en los años estelares de Bosch. Es decir, no en los primeros años de política y los primeros hijos, sino en el nacimiento de Patricio y Barbarita, que son los hijos de doña Carmen. Quiero decirte que Matías está con nosotros, es nieto de tu líder, y él seguro va a querer en su participación más tarde de pedirte, porque él en un momento llenó un vacío que yo tenía, y era que él escribía todo lo que yo no me atrevía a decir de las ARS, y resulta que Matías después he tenido que corregir algunas cosas, porque después que el corazón de la uyama es herido por el cuchillo, uno se da cuenta que las cosas no son 100%. De todas formas, tanto Patricio, Horacio y yo queremos saber si realmente esto que tú acabas de narrar es la única participación o la única arista que tiene Promesa en el sistema de seguridad social dominicano. En la sociedad sí, porque es el que atiende el paciente marginado, el que no está en la seguridad social, pero dentro del sistema de los afiliados es la única parte común que va a tener. Sí, desde el punto de vista de la parte privada, porque en la parte pública usted sabe que nosotros somos los que le suministramos los insumos y los productos a los hospitales que atienden a los 4 millones de subsidiados que tiene SENASA. Bien. En la parte de la gestión comercial, esa es la parte que
no estamos de manera formal. Yo digo de manera formal porque muchos de los amigos de nosotros, don Julio, que no tienen muchos recursos, van a la farmacia del pueblo a comprar sus medicamentos y tienen el derecho de que la administradora de riesgo de salud pague por ellos. Pero ellos lo que hacen es que se economizan el dinero, pero la administradora de riesgo de salud también se lo está economizando porque no le paga Promese. Ya. Entonces ahí ese es el espacio comercial Bien. que yo entiendo que Promese puede suplir. Otra. Aprovechando no sé si ve don Julio, detrás de mí un cuadro con el profesor Juan Bosch ayudando a la gente. Parece como que él es el director de Promese. Así es. Sí, mira una cosa, en el tema de la seguridad social de los activos, es decir, perdón, de los afiliados que son en subsidiados y no subsidiados, pero hay la otra población, esa otra población que ustedes atienden, le suplen medicamentos básicamente esenciales, dice medicamentos esenciales, pero a veces un esencial no quiere decir que sea un genérico, no necesariamente, sino indispensable. La pregunta de esencial, cuando el producto es elaborado por un laboratorio nacional o extranjero, cuando viene elaborado de afuera o cuando viene elaborado como materia prima para ser fabricado aquí. Eso hace que los precios, aunque sea la misma molécula, pues tenga precios muy diferentes. Te viene el mismo producto de Guatemala, te viene de España, te viene de Italia o te viene de la India y de China, pero también el laboratorio nacional dominicano te lo puede vender y vas a ver una diferencia de precios que son lo que hacen que ustedes hagan los concursos. Es decir, bueno, pero esos productos, venga de donde vengan, tienen que tener la aprobación del Departamento de Drogas y Farmacias y su fórmula cual y cuantitativa, su efectividad, etcétera, tiene que estar previamente aprobado por Salud Pública. Así es. O ustedes pueden de emergencia decir hoy, pueden traer hidroxicloroxina por quintales y ya. No, tiene que tener un registro sanitario. Y el registro sanitario no es suficiente para nosotros. Cuando yo digo no es suficiente para nosotros, porque usted sabe que si usted tiene un producto de un registro sanitario, a la venta a la farmacia privada, es probable que no sea el mismo producto. No lo estoy diciendo, sí, sino que es probable, porque el registro sanitario usted lo lleva a Salud Pública, el producto, y ahí se hace la validación. Pero después... Es decir, que con la misma materia prima, varios laboratorios pueden fabricar un producto que no tenga la misma concentración. Así es. Exacto. Entonces, cuando llega a la farmacia privada no tiene posibilidad de hacer un estudio de ese producto. Ahora, cuando llega a Promese, Cal, sí hay la posibilidad, no es que hay la posibilidad, es que tiene que hacerse un estudio que califique ese producto y entra en cuarentena. Después de la cuarentena, a propósito de COVID, ¿verdad? Ahora, es que ese producto entra al mercado. De modo que, a diferencia de las otras instituciones privadas, en el caso de Promese Cal, el producto tiene que seguir siendo el de la misma calidad, con las mismas características, porque nosotros lo probamos a nivel de laboratorio para identificar eso. Bien. Horacio. El mute. Bien. A mí me gustaría, don Julio. Sí. Añada cualquier cosa, doctor. Le cambie la temática, ¿no? Sí. Pero me llamó la atención el asunto del cuchillo y la uyama, ¿no? Sí. Y ejercer la medicina sin haber conocido las características de Promese, eso ha hecho que cuando yo he llegado aquí he visto también algunos espacios del cuchillo diferentes. Eso me pasó cuando fui médico, gremialista. Pasé entonces después a tener funciones públicas y conocí también características diferentes. Pero además de eso, yo me interesé también en lo que es el ejercicio de
dentro del espacio de la ley 8701 y la ley 4201. Y yo veo que muchas de las cosas que nosotros decimos o decíamos no eran tan así. De modo que siempre, partiendo de Juan Bosch también, que decía que no hay nada malo que no tenga algo bueno, igualmente no hay nada bueno que no tenga algo malo. De modo que nuestro sistema sanitario, yo lo he entendido así, que hay muchas cosas malas que cuando llegamos a través del cuchillo no las hemos visto tan malas. Mire, doctor, usted ha sido muy condescendiente y delicado, por no poner otro calificativo, con el tema que está tratando. Pero como hoy es salud y previsión, nosotros quisiéramos decirle que valoramos mucho eso de conocer el corazón de la uyama desde un punto de vista diferente. Aquí hay un tema que usted y yo no podemos ni debemos tratar por el tema de que somos egresados de facultades de medicina. Entonces dicen que los bomberos no se pisan la manguera. Pero yo quisiera algún día de que cuando se analice el sistema de seguridad social, que quisiera que hasta Matías, que ha escrito suficiente sobre el tema, participe en todos los sectores y que a todos los actores, desde el paciente, el que tiene cobertura, el que no la tiene, el subsidiado, el no subsidiado, el prestador de servicio, las ARS, las ALF, las ARLs y hasta el fondo de pensiones, de que nosotros lo tratemos. Pero hay un personaje que nosotros quisiéramos valorar en su justa dimensión, que es el médico y la enfermera. Es decir, se habla mucho, pero hoy día, con el asunto del coronavirus, nosotros tenemos experiencias que no son agradables de nuestros colegas, igual que de todos los sectores. Ayer el doctor Waldo Suero vino y dijo que es una barbaridad, le dio razón a Matías, de que estas personas que manejan ARS estén hoy acumulando miles de millones y no dando servicio. Es decir, que son 2 meses que ellos se han enriquecido. Pero a mí me consta, porque llamó una señora y me dice, el problema es que yo soy hipertensa y diabética y con mi receta, la farmacia a cuenta de mi ARS me ha despachado los medicamentos. Entonces hay medias verdades y verdades a medias. Vamos entonces a dejar que Horacio termine con el doctor Matos para pasar al Matías Bosch. Adelante, Horacio. Gracias. Doctor, yo quisiera, después de escuchar, que me pudiera precisar un poquitito mejor cuál es el beneficio que existe entonces entre comprar en los medicamentos en promesa, ¿cierto? Y la relación con las ARS. ¿Cuál es el beneficio que realmente existe en este minuto? Aquí vendría... No lo diga, doctor, no lo diga, que la asociación de farmacias le entra el precio, Horacio. Él le está vendiendo una cosa de 100 pesos en 10 pesos. Y eso, el beneficiario no es Promese, porque Promese tiene un margen. Es la ARS que está comprando barato. Ojalá la ARS que todo el mundo compre en Promese. Doctor Matos, también nos gustaría saber, en cuanto a lo que es ahora la lucha contra el coronavirus, dentro del catálogo de Promese, ¿hay medicamentos disponibles de los que se usan mucho en los hospitales? ¿Y cómo se desenvuelve ese suministro a los centros de salud de lo que se necesita, de lo que tanta gente necesita estando internados por la enfermedad del coronavirus? Mire, la participación de Promese es extraordinaria, y más en este momento. En este momento, primero, en condiciones normales, nosotros tenemos que suplir a todos los hospitales públicos. La cantidad de hospitales públicos, que usted sabe que son cerca de 300 y pico en términos de lo que es tercer nivel y segundo nivel de atención. Adicionalmente a ello hay los centros de primer nivel de atención, que son miles. ¿Y cómo usted recupera eso? La recuperación, no sé si se puede decir que haya recuperación. No, pero cuando usted le manda 100 millones al Darío Contreras en un mes, ¿esos 100 millones se lo paga el presupuesto usted?
está establecido en el presupuesto general de la nación, donde hay un porcentaje del dinero que está establecido para ir al hospital, el presupuesto histórico de ese hospital, y hay un porcentaje que se le quita, pero no para la entrega de manera directa a Promesecal, sino que es lo que le sirve al Estado Dominicano para ponerlo en el presupuesto que ya le informé de Promesecal. Es decir, aquí no llega ese dinero, pero es ese dinero el que se establece en el presupuesto general de la República, que es parte para suplir los medicamentos. Es decir, que es una forma del Estado, ustedes tienen este presupuesto y de ese presupuesto el 40% usted tiene que invertirlo en medicina, y entonces ese mismo porcentaje que está establecido que en ese presupuesto va a Promesecal. Bien. Pero que nosotros la pregunta de Carlos, decir, ¿qué productos tiene Promese para el coronavirus? Primero, usted internista y sabe que hay un tratamiento sintomático, es decir, si es fiebre se baja, si es dolor se quita. Fuera de esos productos, ¿hay algo específico ya o estamos perdidos también ahí? En esa parte está establecido el primero, don Carlos, hay un cuadro básico de medicamentos que lo establece las instituciones nacionales. Ese cuadro básico de las instituciones nacionales es que definen qué tiene que comprar Promese o no. De modo que a partir de ese cuadro básico de medicamentos, nosotros tenemos entonces que suplir con todos esos medicamentos que nuestros especialistas han definido, son los que establecen la responsabilidad, la capacidad de responder a las enfermedades nacionales. A partir de ahí, lo disponemos a través de los servicios regionales de salud y de nuestros hospitales para que ellos lo tengan dentro del sistema. Bien. Después de ahí, que creo que la pregunta es la parte del medicamento. Bueno, hay medicamentos que el protocolo de salud pública define que puede usarse para el coronavirus. Bien. Ya sabemos que hay antivirales, ya sabemos que hay antipalúdicos, que es el caso de la hidroxicloroquina, ya sabemos que se usan los corticosteroides, ya sabemos que se usan medicamentos que tienen un efecto especial como para el de alto costo que lo suple la salud pública, que es el tocilizumab, que está el remdesivir, que está la hidroxicloroquina, que está el paracetamol, el acetaminofén, están los líquidos. Todo eso es suplido por Promesecal. Bien.